Hay una razón por la que nunca debes mirar por la mirilla de tu puerta después de las 3 de la mañana. Yo lo hice, y todavía desearía no haber visto lo que estaba esperándome afuera. Te cuento. Todo pasó durante unas vacaciones de verano, cuando mis papás decidieron ir a visitar a unos familiares fuera de la ciudad. Yo no quise acompañarlos, porque quería aprovechar el fin de semana para descansar y estar sola en el departamento. Honestamente, estaba emocionada, porque nunca me habían dejado sola tantos días. El edificio donde vivíamos era relativamente viejo, de esos con pasillos largos y luces que a veces parpadeaban por las noches. Durante el día era completamente normal, incluso tranquilo, pero de madrugada, el lugar se sentía diferente, como si el silencio del edificio fuera demasiado pesado. La primera noche todo estuvo normal. Pedí comida, vi películas y me dormí bastante tarde. Pero la segunda noche fue distinta desde el inicio. Afuera estaba lloviendo muchísimo y el viento hacía que algunas ventanas del edificio vibraran. Eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada cuando escuché el ascensor detenerse en mi piso. No le di importancia, porque todavía había algunos vecinos despiertos a esa hora. Pero después escuché algo raro, pasos, muy lentos, caminando por el pasillo. Lo extraño era que no parecían dirigirse a ningún departamento. Solo caminaban despacio, como si alguien estuviera dando vueltas afuera. Intenté ignorarlo y seguí viendo videos en el celular. Pero después de varios minutos, los pasos seguían ahí, lentos, arrastrados, de un lado del pasillo al otro. Empecé a sentirme incómoda. Y entonces ocurrió lo primero realmente extraño. Tocaron mi puerta. 3 golpes suaves. Toc, toc. Me levanté pensando que quizá algún vecino necesitaba algo, pero apenas me acerqué, sentí algo raro. No se escuchaba respiración afuera, no había movimiento, solo silencio. Pregunté quién era. Nadie respondió. Me quedé quieta unos segundos esperando escuchar algo. Y entonces tocaron otra vez, exactamente igual. 3 golpes lentos. Toc, toc, toc. Honestamente ya me estaba dando miedo. Me acerqué despacio a la mirilla de la puerta para ver quién estaba afuera. Y ojalá nunca lo hubiera hecho, porque el pasillo estaba vacío, completamente vacío. Las luces seguían encendidas. No había ninguna puerta abierta. Nadie caminando. Nada. Sentí un escalofrío horrible. Me alejé inmediatamente pensando que alguien había corrido o estaba jugando a una broma pesada. Intenté convencerme de eso y regresé al sofá. Pero aproximadamente 10 minutos después, los pasos volvieron. Más cerca esta vez, lentos, arrastrados, caminando justo afuera de mi departamento. Y entonces, otra vez, toc, toc, toc. Ya no quería acercarme a la puerta, pero algo dentro de mí necesitaba saber quién estaba ahí. Caminé lentamente hacia la entrada, intentando no hacer ruido. Y justo antes de mirar por la mirilla, escuché algo afuera. Respiración, muy lenta, del otro lado de la puerta. Sentí como literalmente se me helaba el cuerpo. Aún así miré, y lo que vi me dejó completamente paralizada. Había alguien parado justo frente a la puerta, demasiado cerca, tanto que apenas podía distinguir parte de su cara por la mirilla. Solo veía un ojo, abierto, mirándome directamente. Retrocedí inmediatamente del susto. El corazón me estaba latiendo rapidísimo. Escuché entonces algo peor, una risa bajísima afuera, apenas un susurro, y después, silencio otra vez. Corrí a mi habitación y le marqué a mi mejor amiga casi llorando mientras le contaba todo. Ella intentaba tranquilizarme, diciendo que seguramente era algún vecino borracho o alguien molestando, pero honestamente, ese ojo no se veía normal. Había algo raro en la forma en que me miraba. A la 1:30 de la madrugada, los sonidos comenzaron otra vez. Pero esta vez no solo eran pasos. Escuchaba algo arrastrándose lentamente por el pasillo, como tela húmeda sobre el piso.
y de vez en cuando, pequeños golpes contra las paredes. Mi celular no dejaba de perder señal por momentos, y eso solo empeoraba todo. Intenté poner música para distraerme, pero entonces escuché un golpe muchísimo más fuerte en la puerta principal. Tan fuerte que casi salto del susto. Después otro, y otro más. Ya no eran golpes suaves. Era como si alguien estuviera empujando lentamente desde afuera. Me encerré inmediatamente en mi cuarto, mientras escuchaba los golpes continuar. Y entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Escuché la voz de mi mamá afuera del departamento, claramente, diciendo mi nombre. Me quedé congelada, porque mis papás estaban fuera de la ciudad. La voz volvió a escucharse, esta vez más desesperada. ¡Ábreme! Honestamente, por un segundo dudé. Sonaba exactamente igual a ella, pero había algo raro. La voz no venía desde lejos. Sonaba pegada a la puerta, como si quien estuviera afuera tuviera la cara justo contra ella. No respondí, y eso probablemente me salvó, porque segundos después, la voz dejó de sonar como mi mamá. Empezó a distorsionarse lentamente, volviéndose más grave, más extraña, hasta convertirse prácticamente en un susurro incomprensible. Después, silencio total. A las 2:30 de la madrugada, ya no escuchaba nada afuera. Y honestamente, eso daba todavía más miedo, porque sentía que aquello seguía ahí, esperando. Me quedé despierta mirando la puerta de mi cuarto durante horas enteras. Y entonces, aproximadamente a las 3:10, escuché algo detrás de la puerta principal del departamento. Un sonido lento, como uñas raspando suavemente la madera desde afuera. Ras, ras, ras. El sonido duró varios minutos, sin detenerse, hasta que finalmente escuché el ascensor abrirse otra vez. Después, silencio absoluto. No dormí ni un segundo el resto de la noche. Cuando finalmente amaneció y revisé la puerta principal, sentí un terror horrible, porque la madera estaba marcada. Había varios rasguños largos alrededor de la mirilla, como si alguien hubiera intentado arrancarla desde afuera durante horas. Y lo peor fue lo último que descubrí, porque cuando bajé para preguntarle algo al guardia del edificio, me contó algo que jamás había escuchado. Según varios vecinos, durante la madrugada a veces aparecía alguien caminando por los pasillos tocando puertas, y que la gente que abría nunca volvía a vivir ahí mucho tiempo después. Si alguna vez escuchas a alguien llamarte desde el bosque y reconoces perfectamente la voz, no respondas, porque yo sí lo hice, y después de esa noche, entendí que hay cosas allá afuera que aprenden a sonar exactamente como nosotros. Te cuento. Todo ocurrió durante un viaje escolar cuando yo tenía 17 años. Nuestra escuela organizó una especie de campamento de fin de curso en una zona montañosa bastante alejada de la ciudad. El lugar estaba completamente rodeado de bosque y prácticamente no había señal de teléfono. Durante el día todo era normal. Actividades, caminatas, fogatas y fotos para redes sociales. Honestamente parecía uno de esos viajes aburridos pero tranquilos. El problema empezó durante la segunda noche. Después de cenar, varios compañeros y yo nos quedamos despiertos alrededor de la fogata contando historias de terror. Éramos como 8 personas, aunque cerca de la medianoche casi todos se fueron a dormir a las cabañas. Al final solo quedamos mi amiga Camila, un chico llamado Diego y yo. La fogata ya estaba apagándose y el bosque alrededor se veía completamente negro. No exagero cuando digo que era una oscuridad total. Ni siquiera la luna se veía bien entre los árboles. Fue entonces cuando escuchamos algo raro, una rama rompiéndose lejos, entre el bosque. Diego dijo inmediatamente que probablemente era un animal, pero segundos después volvió a escucharse.
esta vez más cerca, como si algo estuviera caminando lentamente entre los árboles. Camila empezó a ponerse nerviosa y dijo que deberíamos entrar ya a las cabañas. Honestamente, yo también tenía una sensación horrible en el estómago. Mientras recogíamos nuestras cosas, escuchamos algo peor. Una voz, lejana, proveniente del bosque. Al principio no entendimos qué decía, pero luego volvió a escucharse claramente. Estaban diciendo mi nombre, exactamente con la voz de mi mamá. Sentí cómo literalmente se me heló todo el cuerpo. Mi mamá estaba en otra ciudad, a horas de distancia. Diego empezó a reír nerviosamente diciendo que seguramente alguno de nuestros compañeros estaba intentando asustarnos. Pero había algo raro en esa voz. Sonaba demasiado perfecta y demasiado vacía al mismo tiempo, como si alguien estuviera copiando una voz humana sin entender bien cómo usarla. Nos fuimos rápidamente hacia las cabañas ignorando los llamados, pero mientras caminábamos, la voz volvió a escucharse, más cerca esta vez, diciendo mi nombre otra vez desde entre los árboles. Camila prácticamente empezó a correr. Llegamos finalmente a nuestra cabaña y cerramos la puerta inmediatamente. Dentro estaban otras chicas dormidas, así que intentamos tranquilizarnos pensando que seguramente todo había sido una broma pesada. Grave error, porque aproximadamente a la 1 de la madrugada me despertó un sonido afuera. Golpes suaves sobre madera. Toc, toc, toc. Abrí los ojos lentamente pensando que alguien estaba molestando afuera de la cabaña. Pero entonces escuché algo peor. Mi nombre otra vez, susurrado afuera, exactamente con la voz de Camila. El problema era que Camila estaba dormida en la cama de arriba. Me quedé completamente inmóvil escuchando. La voz volvió a hablar. Ven, bajísimo, pegada prácticamente a la pared de la cabaña. Sentí un miedo horrible recorriéndome todo el cuerpo. Intenté despertar a Camila, pero justo cuando me moví, escuchamos algo afuera. Pasos, rodeando lentamente la cabaña. Crujidos suaves sobre hojas secas, como si alguien caminara despacio alrededor de nosotros. Las otras chicas también comenzaron a despertarse por el ruido. Nadie hablaba, todas escuchábamos los pasos moviéndose afuera. Y entonces, un golpe fuerte contra una de las ventanas. Varias empezaron a gritar inmediatamente. Una chica tomó la linterna y apuntó hacia afuera desde la ventana, pero no se veía absolutamente nada, solo árboles y oscuridad. Los pasos continuaron durante varios minutos, a veces cerca de la puerta, a veces detrás de las paredes, y entre todo eso, seguíamos escuchando voces, distintas voces. Algunas sonaban como compañeros nuestros, otras como profesores. Incluso escuché claramente la voz de mi hermano llamándome desde afuera, pero había algo mal en todas ellas. Sonaban vacías, como grabaciones mal imitadas. A las 2 de la madrugada ya nadie quería dormir. Algunas chicas estaban llorando del miedo. Intentamos llamar a los profesores, pero no había señal en ningún teléfono. Y entonces ocurrió algo muchísimo peor. Escuchamos la voz del profesor encargado afuera de la cabaña, claramente, diciendo que abriéramos porque había ocurrido una emergencia. Varias se levantaron inmediatamente pensando que era real, pero justo cuando una de ellas iba a acercarse a la puerta, escuchamos otra voz, proveniente más lejos entre los árboles. Era el mismo profesor, gritando desesperadamente que nadie abriera la puerta. Sentí un terror tan fuerte que literalmente dejé de respirar unos segundos, porque afuera de la cabaña la primera voz seguía hablando, pero ya no sonaba igual. Poco a poco comenzó a escucharse más grave, más lenta, menos humana, y entonces empezó a reírse. Una risa horrible, vacía, como si varias voces estuvieran mezcladas al mismo tiempo. Nadie se movía, nadie hablaba. Los golpes contra las paredes comenzaron otra vez, más fuertes ahora, como si algo estuviera rodeándonos desesperadamente. A las 3:30 de la madrugada, el ruido se detuvo de golpe. Absolutamente todo quedó en silencio, y honestamente eso daba todavía más miedo. Porque sentíamos que aquello seguía afuera, esperando. No dormimos ni un segundo el resto de la noche. Cuando finalmente amaneció y salimos de la cabaña acompañadas por los profesores,
vimos algo que jamás voy a olvidar. Había huellas alrededor de toda la cabaña, pero no parecían de animales. Eran demasiado largas, demasiado humanas. Y lo peor era que rodeaban las paredes una y otra vez, como si algo hubiera estado caminando alrededor de nosotros durante horas enteras. Cuando les contamos todo a los profesores, uno de ellos se quedó completamente callado. Después nos dijo algo que honestamente todavía me da escalofríos recordar. Años antes, en ese mismo bosque, varias personas habían reportado escuchar voces familiares llamándolos durante la madrugada. Y según la gente del pueblo cercano, había una regla muy clara cuando caía la noche. Si escuchabas a alguien llamarte desde los árboles, jamás debías responder.